Hola a todos, soy Javier Poveda y esto es De Bien TV, el canal en el que te lo vas a pasar de bien mientras aprendes geografía, historia del arte y un poquito de economía y de empresariales. El vídeo de hoy va dirigido a mis alumnos de segundo de la ESO de programa grupos A y B del CEIPSO El Encinar de Torrelodones. Bueno, pues aquí estamos una vez más en un nuevo vídeo en el que vamos a ver la unidad 1, ya por fin con contenidos de segundo de la ESO. Esta unidad se llama la Alta Edad Media y el Islam. Y en este vídeo en concreto vamos a ver la primera parte, que corresponde a lo que es el panorama general de la Edad Media y al Imperio Bizantino. Vamos a seguir la presentación que tenéis subida en el aula virtual con un poquito de la magia a la que estamos acostumbrados. Así que vamos allá. Aquí estamos. Esta es la presentación que corresponde con la unidad 1, con una panorámica preciosa de Constantinopla en la época de Justiniano. Y vamos a ver la primera parte, la Edad Media y el Imperio Bizantino, con esta fantástica imagen de unos clibanarios bizantinos que son unos catafractos, ¿no? Que esa caballería pesada de élite. Maravillosa imagen. Vamos a empezar. Primero, vamos a empezar con el periodo en el que vamos a ver, o sea, que vamos a estudiar este curso, que es la Edad Media. ¿Cuál es la Edad Media? Pues el periodo que va entre la Edad Antigua y la Edad Moderna. Cronológicamente, entre el año 476, este de aquí, que es que lo marca la caída de Roma, del Imperio Romano de Occidente, y el año 1453, que es la caída de Constantinopla, capital del Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente. ¿Vale? Y este periodo se puede dividir en tres subperiodos que se conocen como la Alta Edad Media, la Plena. Está la Alta Edad Media, la Plena Edad Media y la Baja Edad Media. En esta unidad vamos a centrar en esta parte de aquí, la Alta Edad Media, que son los siglos, o sea, el periodo que va entre los siglos 5 y 11. Entonces vamos a ver una panorámica general de lo que es la Edad Media completa. Primero, en el tema político, vamos a ver que van a existir unos reyes, unos monarcas, que a su vez van a depender de los nobles, ¿no? De una clase alta, que son señores de un territorio que tienen sus propios ejércitos. Sí que es cierto que a pesar de que pues, los reyes eran reyes, ¿no? El verdadero poder lo van a ejercer estos nobles, ¿vale? Mientras que el cargo de rey va a ser algo simbólico. Esto va a ser así a lo largo de casi toda la Edad Media, sin embargo, progresivamente estos reyes van a ir ganando poder hasta que finalmente en la Edad Moderna se conviertan en monarcas absolutos. En relación a lo que es la evolución ya política más concreta, vamos a ver que la hegemonía la va a tener el Imperio Romano de Oriente, que la hereda de la Edad Antigua, hasta que aparece el Islam, que lo va a destrozar. ¿Vale? El Islam se va a extender desde Arabia por la zona de Oriente Medio y del norte de África, llegando hasta España. Entonces digamos que el Mediterráneo se va a convertir en una frontera entre cristianos y musulmanes y va a haber constantes conflictos entre ellos, siendo los más conocidos las cruzadas, que son las expediciones cristianas a Tierra Santa. Respecto a la economía, vamos a ver que las invasiones que provocan la caída del Imperio Romano Occidente van a provocar una decadencia del comercio y de las grandes ciudades, ¿no? Que era donde vivían la mayoría de la población durante el Imperio Romano. Y vamos a ver que la economía medieval va a ser básicamente agrícola, va a ser rural, la gran mayoría de la gente se va a ir a vivir a las zonas rurales más que a las ciudades, ¿vale? Porque están más protegidos de estas invasiones. Y se va a dedicar a una agricultura de subsistencia, que quiere decir que producen lo justo para sobrevivir. Sin embargo, como siempre, al final de la Edad Media vamos a ver una recuperación y en la que se va a recuperar estas rutas comerciales y se van a recuperar la producción artesanal. Aquí tenemos una venta de quesitos en una miniatura. Respecto a la sociedad, ya hemos visto pues, que se abandonan las ciudades y que los campesinos van a buscar la protección de los nobles. Por lo tanto, se van a convertir en sus siervos. ¿Vale? El noble es la máxima autoridad política y judicial en su señorío, ¿no? En su feudo, en los territorios de su propiedad. Y aparte de esto va a haber, digamos, relaciones de vasallaje entre diferentes tipos de nobles, o entre caballeros y nobles, ¿no? Y estos últimos van a ser vasallos de los nobles, al igual que los nobles eran vasallos, aunque de manera nominal, del rey. Este tipo de sociedad se le conoce como la sociedad feudal, que va a ser la característica de la Edad Media.
Y luego, respecto a la cultura, vamos a ver que el cristianismo va a seguir siendo la religión principal. Los pueblos germánicos que eran paganos y que se van a asentar en las zonas próximas al Mediterráneo se van a ir convirtiendo progresivamente todos al cristianismo. Y respecto al arte vamos a ver el desarrollo de 3 estilos artísticos: el románico, el gótico y el renacimiento, si seguimos un orden cronológico. ¿Vale? Esto es Santa María de Naranco en Oviedo, que es arte románico, realmente es arte prerrománico, pero nos sirve para ilustrarlo. Esto es la Sainte-Chapelle de París del siglo XIII, que es arte gótico, con estas vidrieras preciosas. Y por último ya tenemos el Renacimiento, que da comienzo a la Edad Moderna, con la Basílica de San Lorenzo en Florencia, que como veis se recuperan las formas clásicas. Y ahora ya nos metemos con la chicha del tema. Vamos a empezar con las invasiones. Las invasiones, se llama así la época de invasiones, a esta época queda entre los siglos III y siglo X, en la que hay grandes migraciones de poblaciones desde fuera de Europa, o desde fuera de lo que es la zona del Mediterráneo, hacia la zona mediterránea, la que ocupaba el Imperio Romano. En primer lugar van a venir los germanos, que van a acabar con el Imperio de Occidente, el Imperio Romano Occidente en el 476, y van a crear sus reinos. Y después desde el este, las que se llaman las segundas invasiones, que van a ser los eslavos y magiares, los vikingos y los musulmanes. En este mapa de la izquierda tenemos todas las invasiones germánicas que hubo, que como podéis ver hubo mogollón, mientras que a la derecha tenemos las segundas invasiones. En amarillo los musulmanes, en verde los magiares y en el norte los vikingos. Vamos a ver un poquito más en concreto cada una de ellas. Los germanos van a venir al principio de la Edad Media y al final de la Edad Antigua, entre los siglos III y V, y van a acabar con el Imperio Romano de Occidente, que es esta mitad de aquí, que si nos acordamos se había creado en el año 395 tras la división de Teodosio. Entonces, los reinos que van a establecer se van a llamar los reinos germánicos. ¿Cuáles van a ser? Que esto hay que sabérselo. Los francos se van a establecer en la actual Francia, los visigodos en la península ibérica, en casi toda, los suevos en el noroeste, lo que es Galicia y norte de Portugal, de la península ibérica también, los vándalos en el norte de África, los ostrogodos en Italia y en parte de lo que hoy es, de lo que antes era la Yugoslavia y Austria, y los anglosajones se van a ir a Britania. ¿Vale? Todo esto hay que sabérselo y hay que saber dónde se ubican cada uno. Mientras que el Imperio Bizantino, que es la parte oriental, el Imperio de Oriente, va a aguantar. ¿Cómo se organizan estos germanos? Estos germanos se organizaban en tribus, ¿no? Que son grupos de gente que estaban ligados por lazos familiares. Y estas tribus migraban. Sin embargo, una vez que lleguen a estas zonas, que ya hemos visto, van a crear sus propios reinos. Entonces, su economía era también muy simple: agricultura y ganadería. En general era una sociedad rural. El grupo social más importante era la nobleza germana, que era la que, digamos, asesoraba al rey, y por debajo asesoraba al rey en lo que se llama el Consejo Real, y por debajo estaba el resto de población campesina. Como recordamos otra vez, todos estos germanos se van a ir convirtiendo progresivamente al cristianismo. Por otro lado, en las segundas invasiones tenemos primero a los vikingos, que también se les llama normandos, que venían del norte de Europa, de la península escandinava, y se movían sobre todo por mar, en unos barcos así muy largos que se llamaban drácar, y que se dedicaban a realizar saqueos por toda Europa. Los magiares venían de Europa del Este, o de Asia Central, aunque realmente vienen de Europa del Este, y se van a establecer en la llanura panónica, lo que hoy es Hungría. Y por último, los eslavos venían del norte de los Cárpatos y van a ocupar la mayor parte de Europa Oriental, pues lo que hoy es Rusia, Ucrania y partes de la antigua Yugoslavia o Bulgaria, por ejemplo. Aquí tenemos unos eslavos, aquí tenemos un drácar conservado en un museo en Oslo. Así eran los drácar, ¿vale? Eran barcos de vela con estas proas, con estos dragones que les solían poner aquí adelante y atrás también, y los escuditos a los lados. Y aquí os dejé, que ya lo vimos en clase, un vídeo sobre el asalto que hicieron a París remontando el río Sena por barcos, ¿vale? De Ragnar. Este vídeo es un poco flipado, pero sabemos que es de la serie esta de Vikings, que está en Netflix, por si os mola y la queréis ver. Y ahora vamos a lo que nos interesa, que es el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino es también como se llama la historiografía, ¿no? Los historiadores, al Imperio Romano de Oriente, el cual resistió a las invasiones germanas, o sea, se las comieron igual, ¿no? Entraron los germanos, pero, digamos, consiguieron sobrevivir unidos. Y este Imperio Bizantino va a aguantar 1000 años más, si bien es cierto que cada vez con un territorio más reducido.
Entonces, vamos a recapitular un poquito. Ya hemos hablado de que el Imperio Bizantino, el Imperio Romano de Oriente, viene de la división del imperio en dos partes, en dos mitades por Teodosio, en el año 395. Su capital era Constantinopla, esta ciudad que se encuentra aquí y que que había fundado el emperador Constantino a principios del siglo IV. ¿Cuál es la época de mayor esplendor? La época de Justiniano el Grande, Justiniano I, que vive en el siglo VI. ¿Qué es lo que va a hacer? Junto con su general Belisario, va a conseguir conquistar un montón de territorios del antiguo Imperio Romano de Occidente. Por ejemplo, va a expulsar a los ostrogodos de Italia, a los vándalos del norte de África, incluso va a llegar hasta el sur de la península ibérica, pegándole este mordisco al territorio de los visigodos. Después, sin embargo, a partir del siglo VII, con la aparición de los árabes, pues va a ser su territorio va a verse cada vez más empequeñecido. Aparte de estos árabes que empiezan en el siglo VII, vienen de aquí desde Arabia y van a conquistar toda la zona sur del Mediterráneo y el este, vamos a tener a los persas sasánidas por aquí por el este, que antes de que llegasen los árabes, pues también estuvieron dando por saco a los bizantinos, ¿vale? Aunque también fueron conquistados por los árabes, y además los búlgaros, que eran unos eslavos que venían de esta zona de aquí y que van a amenazar a los bizantinos por su frontera europea. ¿Vale? Aquí tenemos un ejemplo de un catafracto sasánida, ¿vale? Y esto es la extensión en su mayor esplendor del imperio sasánida, siendo la zona esta rayada la zona que le conquistaron al imperio bizantino. Si bien la consiguieron recuperar, luego vinieron los árabes y ¡pum!, se lo fundieron a todos. Esto es la expansión árabe, que empezó desde la Meca y desde Medina, con Mahoma, el profeta, que eso lo veremos en el siguiente vídeo, y como podéis ver, en muy pocos años consiguieron conquistar primero a la Persia sasánida, conquistar gran parte del territorio de los bizantinos e incluso llegaron hasta el norte de África, ocuparon toda España y se internaron en medio del reino de los francos. Pero lo dicho, esto lo estudiaremos más adelante en la segunda mitad. Y por último, los búlgaros, que como veis estaban en la zona, pues lo que hoy es la actual Bulgaria, y que estuvieron amenazando al Imperio Bizantino durante mucho tiempo. De hecho, fijaos, aquí está Constantinopla y se quedaron muy cerquita. Entonces, ¿cómo se organizaba políticamente el Imperio Bizantino? Era un poder muy centralizado y en el emperador. ¿Cómo se llama este emperador? ¿Cómo se llama a sí mismo? El Basileus. Basileus quiere decir rey o emperador en lengua griega. ¿Vale? Dentro de estas clases privilegiadas tenemos una nobleza y tenemos una burocracia o funcionarios, además del ejército. ¿Cómo se organizaba este? Bueno, y luego, evidentemente, el resto, pues los esclavos y los comerciantes, artesanos y campesinos que no pintaban nada más allá de trabajar. ¿Cómo se dividía el Imperio Bizantino? Si os acordamos del Imperio Romano, se dividía en provincias al mando de un gobernador. Aquí va a ser exactamente igual, pero les cambian el nombre. Las provincias se llaman temas y el gobernador se le llama estratego. Aparte, durante el reinado de Justiniano, se codificó por primera vez un código de leyes, o sea, como Dios manda, hecho, que se llama el Código de Justiniano, que está inspirado en todo el derecho romano anterior, lo cual es muy importante. Aquí tenemos un ejemplo de la división, en este caso de Asia Menor, en temas para el siglo X del Imperio Bizantino. Cada una de estas colorines es un tema o provincia. Aquí tenemos un ejemplo de infantes pesados bizantinos y aquí una portada del Corpus Juris Civilis Justiniani o Código de Leyes Civiles, de Justiniano. Fijaos si era tan importante que en el siglo VII, el siglo XVII, porque este libro es de 1612, se seguía editando. O sea, fijaos. Respecto a la economía, en el Imperio Bizantino se va a basar, como siempre, la Edad Media en la agricultura y la ganadería, pero con la peculiaridad de que aquí van a predominar los grandes latifundios, o sea, las grandes explotaciones agrícolas, o sea, terrenos extremadamente grandes, ¿no?, que pertenecían a la misma persona. También el comercio, si bien en el resto de Europa va a decaer, aquí se va a mantener. ¿Por qué? Porque el Imperio Bizantino se encontraba entre Europa, África y Asia, por lo tanto era un nudo de comunicaciones entre estos tres continentes, por lo tanto el comercio va a ser muy importante. Y respecto a la sociedad, que ya hemos hablado un poco de ellos, pues tenemos a la nobleza terrateniente, o sea que tiene tierras, estos latifundios de los que ya hemos hablado, y luego una gran masa de campesinos empobrecidos. ¿Cuál es la peculiaridad aquí también? Que aquí, como el comercio aguantó las invasiones germánicas, la vida urbana va a continuar, ¿vale? No va a decaer como en el resto de Europa, sino que aquí la vida urbana va a seguir siendo muy intensa.
Y por último, respecto al arte, la cultura y la religión, tenemos que saber que los bizantinos fueron continuadores de muchas características de la cultura romana, como puede ser el derecho del que ya hemos hablado, la administración, ya que siguen teniendo funcionarios y magistrados, y además la religión cristiana. Si nos acordamos, desde Constantino ya era legal el cristianismo en Europa, bueno, en el Imperio Romano. Sin embargo, lo que sí que van a cambiar, aunque no inmediatamente, va a ser la lengua. En un primer momento van a usar el latín, por ejemplo, Justiniano usaba el latín, pero muy pronto van a cambiar a la lengua griega, que va a ser la lengua durante la mayor parte del Imperio Bizantino. La lengua principal, vaya. ¿Qué es lo que hicieron los bizantinos? Pues intentaron evangelizar y consiguieron evangelizar a muchos por ejemplo, de las tribus eslavas que estaban cerca de ellos, ¿no? Aquí tenemos a San Cirilo y San Metodio, que evangelizaron a los eslavos y de hecho les dieron un alfabeto, que es el alfabeto cirílico, que es el que escriben hoy en día pues todos estos pueblos eslavos, los rusos, los ucranianos, los búlgaros, los serbios, etcétera, etcétera. Y lo más importante respecto a la religión es que en el año 1054 va a ocurrir en lo que se llama el Cisma de Oriente, que es la separación por una serie de desavenencias entre la Iglesia oriental y occidental, o sea, entre la Iglesia católica de Roma, que es la predominante hoy en España, y la Iglesia oriental con sede en Constantinopla, que es lo que hoy se conoce como la Iglesia ortodoxa. Esto ocurre en el año 1054, ¿vale? Y esto hay que sabérselo. Aquí tenemos, por ejemplo, estos son los territorios que permanecieron fieles a Roma, que es gran parte de Europa Occidental, mientras que aquí en amarillo clarito tenemos los territorios que seguían el dictado de Constantinopla, la Iglesia Ortodoxa, que era el Imperio Bizantino, y los recién cristianizados eslavos, ¿vale? Y aquí tenemos hoy en día, por ejemplo, al Papa Francisco de la Iglesia Católica y al Patriarca Ecuménico de Constantinopla, que se llama Bartolomé, el que está ahora mismo en el cargo. Y ahora vamos a ver un poquito de arte. Pues ¿cuál fue una de la obra más importante o más conocida del arte bizantino? La iglesia de Santa Sofía en Constantinopla, que hoy en día es una mezquita, porque los turcos la conquistaron. ¿Vale? Esta fue construida en época de Justiniano y, como podéis ver, es impresionantemente grande. Sobre todo lo que destaca es este pedazo de cúpulón, que para ser construida en el siglo VI, pues impresiona muchísimo que esto no se caiga. Que lo que ocurre es que eran mucho más listos estos señores de lo que pensábamos. Y como veis, pues hoy en día es una mezquita. Bueno, de hecho es una mezquita de hace unos pocos meses, porque antes era un museo. Pero fijaos qué mezcla más curiosa de lo que es arquitectura cristiana y elementos decorativos árabes. ¿Vale? Aquí tenemos una vista de la cúpula desde abajo, como podéis ver, impresionante, una cúpula y sujetada a su vez por un montón de semicúpulas para que no se caiga. Otra de las iglesias más importantes es San Vitale Rávena, que está en Italia, y aquí tenemos una panorámica de su ábside y a cada lado tenemos dos de los mosaicos bizantinos más conocidos, que son el mosaico de Justiniano. Este de aquí es Justiniano con su séquito, con el sacerdote, sus consejeros y sus soldados. Y por otro lado tenemos el mosaico de Teodora, que era su mujer, que es esta señora de aquí, igual, con sus sirvientas y demás. Que esto, como sabemos, los mosaicos están hechos, que eso lo vimos en el tema de los romanos, de pequeñas piedrecitas pegadas unas a otras. Y luego aparte, otro de los mosaicos más conocidos y uno de los que más me gusta es la Deesis, que se encuentra en Santa Sofía, en la parte de atrás, en la que podemos ver a Jesús, a María y a Juan el Bautista, que le piden por los pecados de la humanidad. Y fijaos el nivel esto es un detalle de la cara de Jesús, fijaos el tamaño de las piedrecitas, que eran extremadamente pequeñas, lo que tardarían en construir todo esto. Otra de los ejemplos más representativos del arte bizantino son los iconos, que son estas figuras religiosas pintadas en tablas, fundamentalmente en tablas de madera, ¿vale? Y se caracterizan, sobre todo el arte bizantino en general se caracteriza por poner siempre, o sea, por figuras muy planas y por los fondos dorados, ¿no? Aquí tenemos la Virgen de Vladimir, que es uno de los iconos más antiguos conservados, y aquí pues tenemos un icono más actual en el que aparece pues Jesucristo como el buen pastor, como pastor de hombres. Y fin, con este icono de Jesucristo enfadado terminamos esta unidad. Vamos a hacer magia inversa. ¡Pum! Y ya hemos terminado, ¿vale? Hemos ido un poquito rápido porque esto ya lo hemos visto en clase, pero es muy sencillo este tema, ¿vale? Hay que saberse simplemente las características principales de la Edad Media y luego cuál es la evolución al principio, ¿no? Estas oleadas de invasiones y luego cómo se desarrolla, vamos, las invasiones son en la parte occidental y luego cómo se desarrolla la parte oriental, que es el Imperio Bizantino. En el próximo vídeo veremos la segunda mitad, que corresponde con el Imperio Carolingio y el Imperio Árabe. Espero
que os haya gustado y antes de irme, como siempre, una frasecita guapa. Esta de aquí, que está escrito en griego, Basileus, Basileon, Basilewon, Basileonton, que era el lema de la dinastía Paleólogo, la última dinastía bizantina, que quiere decir rey de reyes que reina sobre los que reinan. Es una frase fantástica. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.